¿Hola? ¿Se me oye bien? ¿Me oís bien o grito más? Mirad, vale, gracias. ¿Dónde le daba? Aquí y aquí. Bueno, lo primero de todo quería daros las gracias a la organización del Congreso por darnos la oportunidad a los profesores de participar, pues lo que queríais vosotros en un ámbito que no sea el ámbito académico. Bueno, no me queda mucho tiempo y lo primero que me han dicho es que hable despacio porque los que me habéis tenido en clase sabéis que hablo deprisa. Pero claro, me traía la charla preparada y si hablo despacio a lo mejor nos pasamos del tiempo, así que vamos a ver qué somos capaces de hacer. El mensaje principal que quiero transmitiros hoy es la importancia que tiene la visualización de datos, ¿de acuerdo? Sabéis que doy clase de estadística y me interesa este tipo de cosas, entonces no os voy a contar nada muy académico, aunque la presentación tiene estructura académica. Vamos a hacer un recorrido por la historia de la visualización de datos. Bien, vale, un índice. ¿Qué es la visualización de datos? Cualquier procedimiento que transforme o convierta los datos en representaciones gráficas. Esa es la visualización de datos. ¿Por qué es importante? Porque una imagen vale más que 1000 palabras. ¿De acuerdo? Y yo me he permitido el lujo de añadir una buena imagen vale más que 1000 palabras. Y es que la vista es el sentido más importante, más eficiente de todos los sentidos que tenemos. Es el canal por el que recibimos la mayor parte de información sobre el mundo del mundo que nos rodea. Y nuestro cerebro además es muy bueno identificando patrones y comportamientos similares y además es muy bueno discerniendo patrones que se alejan de esa similaridad. Además, como dice John Takei, un estadístico americano muy importante, y ahora veréis que ya lo conocéis, el valor de las buenas visualizaciones es aquellas que te hacen ver lo que no esperabas. Cuando eres capaz de dibujar un conjunto de datos y ver cosas que no esperabas, ese es el valor de las buenas visualizaciones. John Takei, ¿voy muy rápido? ¿Voy bien? Vale, es el padre del análisis exploratorio de datos y además es el padre del diagrama de cajas y del diagrama de tallo y hojas que todos debéis conocer de primero en estadística. Aparte, la visualización de datos es la puerta de entrada al análisis de datos, tanto para los investigadores, para los comunicadores o como para el público en general. Bien, las funciones de la visualización de datos las tenéis aquí todas. Grabar, almacenar información, explorar y analizar, soportar el razonamiento con los datos o comunicar la información de los datos a terceras personas. Descubrir tendencias, casos atípicos, relaciones, grupos de observaciones que tienen el mismo comportamiento, soporte para el análisis de hipótesis, hipótesis que teníais a priori o hipótesis nuevas a partir de las visualizaciones. Tipos de visualizaciones. Hay varias clasificaciones. Esta clasificación es muy amplia. Tenéis en primer lugar las visualizaciones científicas, que son simplemente representación de objetos reales que tienen características espaciales para ayudar en la investigación. Por ejemplo, en la visualización científica tenéis el procesamiento de imágenes de satélites, representaciones 3D de moléculas y de fluidos para estudiar su dinámica, imágenes médicas, por ejemplo, cuando veis una visualización en 3D de la localización de un tumor en el cuerpo humano para ver cómo se relaciona con los órganos circundantes, eso son imágenes científicas. Cada uno de los campos en el ámbito científico tiene sus propias normas y guías para realizar estas visualizaciones. Aquí tenemos, por ejemplo, una representación 3D de un grano de polen. Este tipo de representaciones ayuda a los biólogos a conocer las propiedades estructurales, en este caso del grano de polen, y entender mejor los procesos en los que se ve involucrado dichos granos de polen. Luego tenemos imágenes o visualizaciones que simplemente visualizan la información. Esta es una categoría también muy amplia y aquí entrarían todos los gráficos estadísticos y todo tipo de metáforas visuales o espaciales que sirvan para representar objetos, datos que no tienen una contrapartida, no tienen propiedades espaciales. Y esto es en lo que me voy a centrar. Y luego tendríamos las infografías. Las infografías son más típicas del marketing o del periodismo electrónico. Ahora vamos a ver muchas infografías en los medios de comunicación y en los periódicos cuando empiecen a dar los resultados de los sondeos electorales y los resultados de las elecciones, que tenemos un par de ellas en vista, pues todo lo que usa esos medios de comunicación son infografías. Ese ya lo habíamos visto. Un ejemplo rápido. Números, datos, una ensalada de números. Tengo 4 variables, x1 y 1, x2 y 2, x3 y 3, x4 y 4. Este es un ejemplo clásico, es el cuarteto de Anscombe, los datos de Anscombe.
Bien, una ensalada de números, bueno, no sabemos muy bien lo que representan. Vamos a calcular resúmenes estadísticos, primero de estadística, ¿de acuerdo? Vamos a calcular medias, medianas, cuartiles. Lo que pasa con estos datos es que las medias de las X son todas iguales, las medias de las Y's son todas iguales. Nosotros que sabemos un poco más de estadística, las medias son iguales, pero los cuartiles no empiezan a ser tan iguales, ¿de acuerdo? Aún así son bastante parecidos, ¿vale? ¿Qué es lo que verifican estos 4 conjuntos de datos? Son distintos, ¿de acuerdo? Todos tienen la misma media para las X, todos tienen la misma media para las Y's, todos tienen la misma ecuación de regresión, la misma suma de errores al cuadrado. Si eso no sabéis lo que es, está relacionado con la recta de regresión. Y la relación lineal, el coeficiente que mide la relación lineal en ambos conjuntos de datos es el mismo, de 0,81. Estos son resúmenes numéricos. Según estos resúmenes podríamos pensar que los 4 conjuntos de datos nos están dando la misma información. Vamos a representarlos. Y para ello vamos a usar el diagrama estrella cuando tenéis 2 variables, que es el diagrama scatterplot o diagrama de dispersión. Mirad, el primero. Estos datos de aquí son los primeros, están pidiendo a gritos que ajustemos una recta de regresión. Los segundos, mismo coeficiente de correlación, tienen una relación claramente curvilínea, ¿de acuerdo? Los terceros están sospechosamente todos en la misma recta, -1. El último conjunto de datos tienen todos la misma componente X, distinta componente Y, -1 que se va, un dato atípico, ¿de acuerdo? Luego, la visualización de datos es muy importante. Si nos quedamos solamente con los resúmenes numéricos, nos puede llevar a conclusiones engañosas, ¿de acuerdo? Bueno, lo que voy a hacer ahora es simplemente un paseo por la historia de la visualización, un paseo rápido. Bueno, tengo 10 minutos, ¿vale? Un paseo por la historia de la visualización. Mirad, debemos conocer la historia de las disciplinas que estudiamos, porque si no conocemos la historia nos puede parecer que todo es nuevo, ¿de acuerdo? Y seguramente la idea que hemos tenido, alguien la ha tenido antes. En la historia de la visualización os tengo que decir que la tecnología es nueva, ¿vale? Contamos con herramientas para visualizar datos que no teníamos hace 30 años, pero las ideas, os puedo asegurar que la mayor parte de las ideas llevan ahí siglos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver un poco de algunas visualizaciones clásicas. Este es el mapa de Minard. Minard era un ingeniero civil francés que realizó este mapa que cuenta un pedazo de la historia muy valioso, un pedazo de la historia traumático para Napoleón. Napoleón en 1812 decidió invadir Rusia, ¿de acuerdo? Y bueno, fue un desastre para él porque perdió muchísimos de sus soldados. De hecho, esto ocurrió en 1812, 3 años después. Napoleón fue definitivamente derrotado en Waterloo y probablemente esa derrota venía ya gestada por el desastre que sufrieron sus tropas en la invasión de Rusia. Este mapa representa muchísimas variables. No me voy a poner a jugar con el zoom, porque probablemente lo voy a hacer mal, pero tenéis las transparencias disponibles por si queréis jugar con ellas y tenéis links a más información de todos estos gráficos. Mirad, representan el camino de ida y de vuelta de las tropas en Rusia. Comenzamos en la frontera entre Rusia y Polonia. La banda amarilla o dorada indica el camino de ida y el grosor es proporcional al tamaño de las tropas. Partieron 442.000 soldados. Llegaron a Moscú. En Moscú se incendió, bueno, hubo un poco de desastre y volvieron. Por la línea negra, volvieron. Volvieron 10.000. De los 442.000. Y todo eso lo vemos en el gráfico. Vemos los lugares por los que pasaron, las batallas que libraron y el desastre que fue históricamente para las tropas napoleónicas. Este mapa muestra muchísimas variables ahí donde lo veis. Mirad, la información geográfica, los ríos por los que pasaron, las ciudades, no las visitaron, ¿vale? Iban de guerra. Las batallas que libraron, ¿de acuerdo? El tamaño de las tropas, que es fundamental. Empezaron muchos, regresaron muy pocos. Fue un desastre humanitario. Un desastre. El tamaño de las tropas, la distancia viajada, la temperatura. Y lo importante es la temperatura a la vuelta. Al final del gráfico y relacionado con el camino de vuelta en negro tenéis las temperaturas que soportaron. Tan crudas en el invierno ruso que eso fue lo que terminó a todos, ¿vale? La dirección del viaje, de ida y de vuelta, y la localización relativa a fechas específicas. Este gráfico, realizado en el siglo XIX, es considerado por Edward Tufte, que es uno de los gurús en cuanto a visualización, ha escrito muchísimos muchísimos libros sobre visualización de datos, el mejor gráfico estadístico jamás dibujado. Bien, esto ocurre. El hecho histórico en 1812, el gráfico es de finales del siglo XIX. El siguiente protagonista de nuestra historia de la visualización es un médico británico, padre de la epidemiología moderna, y voy a decir su nombre, se llama John Snow, ¿de acuerdo?
pero no es el Jon Snow en el que estáis pensando todos ahora mismo, ¿de acuerdo? Es un médico que existió realmente, no jugaba nada, ¿vale? Y existió realmente en el siglo XIX. Y este es su mapa, ¿de acuerdo? Resulta que entre 1846 y 1860 hubo una pandemia de cólera, que tuvo varios brotes álgidos, uno de ellos en Londres en 1854. En una semana murieron más de 600 personas en un barrio, en una vecindad de Londres. Lo que hizo Jon Snow, que era un médico que se interesaba en aquel momento por cómo se transmitía el cólera, fue dibujar, ir casa por casa y preguntar los casos de cólera que habían aparecido en esa vecindad. Y este es un zoom del mapa de Jon Snow, en donde vemos cada cuadradito negro representa un caso de cólera. La hipótesis o la teoría que circulaba en aquella época, que era más creíble para cómo se transmitía el cólera, era que se transmitía por medio del aire. Sin embargo, Jon Snow tenía la teoría de que se transmitía por un patógeno presente en el agua. Y el hecho de que todos estos cuadraditos negros se agolparan en torno a la fuente de la calle Broad fue el que apoyó su teoría de que el cólera se transmitía por el agua. De hecho, evidentemente fueron sus investigaciones los que terminaron por demostrarlo, pero esto le llevó a acuciar a las autoridades a que cerraran la fuente. Y además, mirad, en la misma calle Broad tenéis aquí una fábrica de cerveza en donde no se dio ningún caso de cólera, y resulta que, investigando, descubrió que a los señores, a las personas que trabajaban en la fábrica de cerveza, se les daba una ración gratuita de cerveza al día, y con eso bebían, no se iban a la fuente a beber. Y resulta que en el proceso de fabricación de la cerveza se mataba el patógeno que estaba en el agua, con lo cual la gente de la cervecería no enfermó de cólera y el resto de la calle sí. Se cerró la fuente, ¿de acuerdo? Y consiguieron que las muertes disminuyeran. Sin embargo, Jon Snow nunca supo si fue porque habían cerrado la fuente o porque en esa semana la población que vivía en ese barrio se fue de allí porque evidentemente no querían morir de cólera. Florence Nightingale es la tercera protagonista de la historia, es coetánea, contemporánea a Jon Snow, fue una enfermera británica que participó en la guerra de Crimea en 1854. Bueno, lo que hizo ella fue recopilar datos sobre la muerte de los soldados en el frente, la muerte de los soldados en los hospitales de campaña en los que ella trabajaba. Y hizo este tipo de gráficos circulares, radiales o de área polar, en donde lo que veía era que el número de soldados que morían por enfermedades infecciosas era muchísimo mayor que el número de soldados que moría a causa de heridas de guerra. Es decir, si te disparan en el corazón te mueres, pero si te disparan en una pierna, a lo mejor no te mueres por el disparo, pero estás en un hospital con condiciones sanitarias muy malas, se te infecta y te mueres de la infección. Luego, en estos gráficos, lo que ella vio, las áreas azules son los soldados muertos por enfermedades contagiosas, enfermedades que se podían prevenir. Las áreas rojas son los soldados muertos directamente por heridas de guerra y las áreas negras son por otras causas. Pues bien, todos estos gráficos los presentó a miembros del Parlamento británico y a otros funcionarios civiles y consiguió que adoptaran medidas sanitarias en la época que no se conocían. De hecho, posteriormente y con gráficos temporales, lo que hizo Florence Nightingale fue constatar que una vez que se adoptaban esas medidas sanitarias, el número, la frecuencia relativa de muertes por enfermedades contagiosas iba disminuyendo y nunca fue superior al de los enfermos o los muertos, perdón, por heridas de guerra. Florence Nightingale es la primera mujer que ingresa en la Royal Statistical Society de Londres y fue miembro honorífico también de la American Statistical Society. En estas semanas que se habla de mujeres importantes, pues Florence Nightingale lo fue. Y además todos sus trabajos inspiraron al fundador de la Cruz Roja. Bueno, voy a terminar con algo más moderno, ¿de acuerdo? Algo más sofisticado, digamos, para ser un poquito más actuales. Voy a hablar de la recuperación de la información de análisis semántico de artículos. Hay un modelo que se llama el modelo de bolsa de palabras, en el que imaginaos que tenéis una base de datos muy grandes con documentos, ¿de acuerdo? Y queréis clasificar los documentos, ¿vale? Tenéis muchos documentos que tratan sobre diversas temáticas, ¿vale? Uno de los modelos que se utiliza para recuperar información de esos documentos es el modelo de bolsas de palabras. Se representa cada uno de los documentos como un vector. Lo que vais a hacer es contar las palabras que tiene cada uno de los documentos, de forma que cada documento es un vector donde cada una de las entradas son todas las palabras del diccionario y vais a contar cuántas veces aparece a, él,
hacia cerebro, ¿de acuerdo? Vais a ver la frecuencia absoluta, aunque luego se normaliza, de cada una de las palabras que aparecen en el documento. Cada documento se representa como un vector. Perdemos el orden de las palabras, perdemos la información sintáctica, pero aún así este tipo de modelos funciona bastante bien en algunos casos. La mayoría de las palabras no aparecen, ¿de acuerdo? No hay un documento que contenga todas las palabras del diccionario, sin embargo, hay pocas palabras que aparecen muchas veces, los pronombres, las preposiciones, las conjunciones, ¿de acuerdo? Luego tenéis reducido cada uno de los documentos a un vector que tiene muchos ceros, ¿de acuerdo? Bien, este es el modelo de bolsa de palabras, ya que hablamos de la visualización de datos para entender cosas, ¿vale? Tenéis un documento, contáis, miráis las palabras que os interesa estudiar y miráis la frecuencia absoluta, en este caso, de cada una de ellas. Voy a poneros un ejemplo de la aplicación de este modelo de bolsa de palabras. Imaginaos el corpus comentado del New York Times, contiene alrededor de 1,8 millones de historias, de artículos del periódico, desde 1897 hasta el año 2000. Cada artículo está anotada por personas, ¿de acuerdo? Y estas anotaciones pues están en un formato legible por procesadores. Hemos seleccionado un subconjunto de 57 artículos sobre arte y 45 artículos sobre música, ¿de acuerdo? Y vamos a aplicar este modelo de bolsa de palabras. Tengo un total de 100 y pico artículos de arte y de música, ¿vale? Se transforma cada uno de estos artículos en bolsas de palabras. Esto es un fragmento del conjunto de datos. Esto no es Big Data, ¿vale? Esto es un conjunto de datos grande, no son 4 variables, 7 variables, como los del mapa de Napoleón, pero son 102 filas, que son los 102 documentos, unos de arte, otros de música, 4.432 columnas. Cada columna representa una palabra. Una muestra de esas 4.000 columnas las tenéis aquí, la palabra lack, la palabra displayed, la palabra cultural, present, etc. ¿De acuerdo? Y este es otro fragmento de lo que, del conjunto de datos. Por ejemplo, en el artículo 90 aparece la palabra gun con un número de 0.03. Esto es proporcional a la frecuencia con la que aparece la palabra gun. En el documento número 100 aparece la palabra found, pues con una proporción de 0,018. Esto está normalizado, ¿de acuerdo? Y ponderado convenientemente, una serie de fórmulas que utiliza este método de bolsa de palabras. La historia es, todos los gráficos que os he enseñado históricos cogían los datos, los apuntaban y los representaban directamente. Cuando tenemos muchas variables para representar, tenemos 2 dimensiones para representar, tenemos que hacer algo con esos datos antes de representarlos. Lo que se hace aquí es transformar y procesar los datos. Se le aplica una serie de modelos, en este caso el modelo de análisis de componentes principales, para intentar reducir primero la dimensionalidad de los datos. Tenéis 4.000 variables, no podéis representarlas todas, ¿vale? Primero reducís la dimensionalidad de los datos y luego hacéis las visualizaciones. En este caso se aplican componentes principales y obtenemos este dato, este gráfico, no sé si se ve bien, mirad. Están aquí arriba agrupados todos los documentos de arte, en rojo con una A. Y tenéis aquí abajo todos los documentos sobre música. 2 variables, tenía 4.400 al principio. Si quisiera separar o clasificar los documentos de arte o de música, mirad, trazo una línea recta por aquí, la clasificación no es perfecta, pero es bastante precisa. He reducido 4.400 variables a 2. Y ahora puedo clasificar una nueva, una nueva obra que no conozca si es de arte o de música, la proyecto en el plano y, dependiendo de la región en la que está, la clasifico como de arte o como de música, ¿de acuerdo? Y puedo caracterizar las obras de arte y las obras de música no con 4.000 variables, sino solamente con 2, ¿de acuerdo? Aquí es donde empieza la importancia y el poder de la visualización de datos. Ya estoy acabando, ¿vale? Dejad de bostezar. Mirad, os pongo ejemplos de visualizaciones para entretener. Una cronología en modo de tronco de árbol sobre cómo ha evolucionado la inmigración en los Estados Unidos desde que se descubrió, ¿vale? Es muy interesante, le dais clic y veis el vídeo, es súper chula, ¿vale? Y luego para comunicar, si queréis saber más sobre visualización de datos, os aconsejo los vídeos de Hans Rosling. Os cuenta la historia del mundo, la historia de los países, como si estuviera narrando un partido de fútbol,
¿vale? Es súper divertido. Y luego, ya hago un poco de autobombo y de publicidad, ya que me dejáis este momento. ¿Dónde puedo estudiar más sobre análisis de datos? En la escuela. Mirad, en el máster en ciencia de datos, que va a comenzar este septiembre, se estudia visualización de datos, y también en el máster EIT de Data Science, que creo que tenéis en las próximas semanas la presentación del máster, también podéis estudiar más sobre análisis de datos. Solo un mensaje: visualizad los datos antes de empezar a hacer cualquier cosa con ellos. Ya está, ¿vale? Pues ya he terminado, muchas gracias. Y 34, con lo cual, yo creo que si queréis... ¿Alguna duda? Algo, esto es como en mis clases, nunca hay dudas de nada. ¿Alguien tiene alguna duda? Yo tengo una pregunta. Sí. O sea, tú eres científica, Sí. pero... Bueno, yo soy científica. Bueno, yo creo que sí que podemos decirlo. Sin embargo, bueno, de hecho has referido a Tufte, por ejemplo, pero hay muchos autores o creadores de visualizaciones que no vienen del mundo de la ciencia, que tienen Sí. como una intuición visual. Exacto, sí, sí, sí. Como un poco mágica, ¿no? No sé, pues me estoy refiriendo, por ejemplo, a lo mejor a Vignelli, que es un tipo que es capaz de representar información. De hecho, Sí. yo qué sé, porque lo conozcáis vosotros, es uno de los creadores de los mapas de metro que no son directamente geográficos, ¿vale? Que son como esquemáticos, y eso fue un avance cuando... Entonces, o sea, ¿cómo ves tú eso? ¿Cómo ves el hecho de que tú eres... O sea, un científico se acerca ahí, pero probablemente no tenga la perspicacia o la intuición que a lo mejor tiene una persona que viene de arte o que viene de otro terreno para expresar un conocimiento que está detrás de los datos? ¿Cómo congeniáis eso? ¿Hacéis algo? ¿Tú cómo lo ves? Hombre, la visualización de datos es un arte, eso no cabe la menor duda. Has nombrado a Tafte. Tafte tiene histogramas, lo has nombrado tú para muestrear tu señal. Tiene diagramas de cajas, todos esos son gráficos estadísticos. ¿Cómo lo compaginas? Es difícil. Yo he dado siempre estadística y siempre he hablado de histogramas y gráficos científicos, digamos. Y es verdad que hay mucho en el área de las infografías, pero es que no sé contestarte. ¿Cómo lo compaginas? Pues tienes que ser multidisciplinar, tienes que aprender de todo. ¿Qué tiene el estadístico? ¿Qué tiene el científico que a lo mejor le falta al artista? Sabes las variables, sabes el problema que quieres tratar, no sabes lo que quieres ver, pero sabes qué quieres investigar. Entonces tienes el material, le puedes dar ese material a una persona que tenga una visión un poco más artística y te puede dar alguna idea, pero el científico cuenta con los datos y cuenta con el problema y sabe lo que quiere resolver. Por ejemplo, lo que hemos visto de las tropas francesas es que es como muy creativo, ¿no? Porque decidir que vas a representar en el mismo gráfico el grosor con el número... Es un ejercicio creativo que no puedes automatizar. No, efectivamente. Por eso es el mejor gráfico estadístico, se lo ponen de apellido, no tiene por qué ser estadístico jamás dibujado. Yo no doy clase de historia, pero si diera clase de historia, esto lo explicaba en un día. ¿De acuerdo? Y se iba a ir todo el mundo y ponía un par de fotos de los pobres soldados muriéndose en la nieve y ya verás. Y se enteraba todo el mundo de lo que le pasó a Napoleón. Sí, es magnífico, sí, es magnífico. Sí. Bueno. Muchas gracias. No, por Dios, gracias a vosotros. Bueno. Vale.